Se toma un café con Claudia. Juan Salgado nació en Montevideo un día como hoy, pero de 1960. Es presidente de CUTSA desde hace 25 años. Cuenta que su padre lo dejaba manejar una cuadra en ómnibus cuando era niño. Siguió la tradición familiar en el rubro del transporte. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Si hubiésemos sabido, hubiésemos traído unas masitas. La pandemia hasta nos hace empezar a festejar diferente a lo que festejamos siempre, es verdad, ¿no? Es verdad. Pero bueno, un gusto. Y la verdad que también es un placer recibirlo acá en esta parte del programa. ¿Qué peligro manejaba el ómnibus de su padre cuando lo dejaba manejar el ómnibus? No, en realidad, primero eran otros tiempos. Y en realidad no era mi padre el que me dejaba. Mi padre entraba y el guarda que trabajaba con él, yo le insistía, salíamos de casa y como el guarda tenía libreta y además también manejaba, entonces me dejaba moverlo. Capaz que no era ni media cuadra, pero para mí era... en la falda del conductor. Ahí, al lado de él. Porque claro, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 8 años. 8 años. O sea, no llegaba a los pedales. Así que la influencia de tu papá, que es inmigrante llegados de España, determinó tu carrera desde que eras muy pequeño. Entonces, ¿vos lo sentís así? ¿Sentís que esto forma parte también de tu vocación? Lo que determinó fue un cariño y una formación y un afecto hacia lo que representaba el ómnibus y CUTSA, pero lo que representaba el ómnibus dentro de una familia. Le voy a pedir a la producción las fotografías que enviaste, que la verdad le pusiste mucho empeño porque nos mandaste allí una indicación de lo que significa cada una de ellas, pero estas son ya todo lo que ha sido tu tránsito como presidente de CUTSA estos últimos 25 años, que bueno, que desde los presidentes de democracia para acá estuviste en la gestión de todos. Y con algunos más empatía, con otros menos empatía. Con todos, tratando de generar la relación que debe tener una empresa que tiene la importancia que tiene CUTSA en la presencia en una capital como Montevideo, eso, por sobre todo eso. Ahí está con el expresidente Vázquez. Que usted mantuvo una relación muy estrecha con el expresidente Vázquez, fue asesor de su segundo gobierno. De algún modo. La relación con él era una relación de amistad y de familia hacia él y de la familia de él, su esposa también hacia mi familia, ¿no? Era un tema diferente. Sin embargo, ahora usted con el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou también tiene una relación muy estrecha, ¿no? Usted está como... La otra vez conversábamos acá todo el que en las medidas en pandemia, se mostraba muy alineado con todas las decisiones de gobierno. En ese sentido, políticamente, ¿usted se para en qué lugar? No, en el punto de equilibrio que debe tener cualquier empresario cuando tiene la responsabilidad de mucha gente, no solamente mucha gente que depende directamente por su fuente de trabajo, sino que además de dar un servicio a mucha gente. Por supuesto que nosotros estamos en una posición de que hay que meter para adelante, hay que hacer las cosas, no hay que buscarle los detalles de que esta pandemia hace un año, va a ser un año ahora el 13 de marzo, ya nos dimos cuenta que era una crisis o era una situación que íbamos a vivir diferente a todas las que vivimos, que íbamos a aprender mucho como hemos aprendido, pero hay algo que lo reafirmamos porque lo vimos en aquel momento. Esto es una crisis que hay que aplicar mucho el tema solidario. No es una crisis económica, no es el 2002, no es 1982, son crisis que las vivimos de alguna manera, sino que es una crisis diferente, donde la solidaridad, donde la buena onda, donde buscar dónde están los mecanismos para que las cosas salgan adelante y no estar buscándole los peros a todo, es fundamental tener esa posición. Y la hemos tenido, desde el transporte, desde el momento que dijimos, el propio 14 de marzo, en la primera visita que tuvimos a la Torre Ejecutiva, le dijimos que el transporte en el país había tomado la decisión sin tener en cuenta ningún aspecto económico
de que la conectividad en todo el país iba a estar con lo que estábamos pensando y con lo que teníamos en ese momento delante de nuestros ojos, ¿no? Que era algo bastante complicado. Después fue complicado y además mucho más largo, ¿no? Porque estamos mucho más tiempo de lo que preveíamos. Pero esa definición, que fue la primera gran definición del transporte, se la transmití al presidente, al secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, y a todas las autoridades, también a la Intendencia. La conectividad es fundamental. Fuimos aprendiendo después que además de la conectividad, para que eso se pudiera dar y lo pudiéramos sostener al día de hoy en las condiciones que lo estamos dando en el transporte, tenía que hacerse en condiciones sanitarias especiales y que había que llegar a ser obsesivo, como muchos fuimos y como muchos somos obsesivos del tema sanitario en el transporte. Bueno, lo quiero llevar de vuelta a sus 8 años, pero yo quiero la fotografía que usted mandó, a ver si la producción me puede ayudar, que está ahí con sus padres, y son unas fotografías, imagínense, en blanco y negro, ¿no? Para recorrer un poco cuál ha sido su ruta de vida, ¿no? Sí. Que nunca lo sacó del transporte, porque usted, desde la falda de ese conductor que lo dejó manejar esa cuadra al barrio, después fue chofer del transporte. Bueno, primero entré de menor, de mandadero en Cucha, a los 17 años. Entró por su padre, ahí está, su papá y su mamá. Ahí va, y la pelota de fútbol, ¿no? Era la pelota de fútbol. Y el 754, que fue donde mi padre empezó a trabajar, cuando le dieron la oportunidad de trabajar en Entonces Cucha. Ahí después usted entra de jovencito a la empresa. A los 17 años, cuando decido, y hablo con mi padre de que no iba a seguir estudiando una carrera, en aquellos momentos eran carreras largas, que no iba a seguir estudiando, me dijo, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? Y bueno, le dije lo que él quería escuchar, y bueno, voy a trabajar. ¿Y a dónde me iba a llevar? Si su vida había sido, acá en Uruguay había sido Cucha. Y bueno, di un concurso y entré como mandadero. Y de ahí en adelante seguí, después al año, cuando cumplo la mayoría de edad, doy otro concurso para ser auxiliar administrativo. Y ahí empecé a rotar por muchos lugares, yo diría por casi todos los lugares de la empresa, hasta que cumplí 23 años, que era el momento donde se podía sellar la libreta para ómnibus. Y en ese momento, que lo hice en tiempo récord, yo creo que cumplo hoy. Bueno, en marzo ya tenía la libreta sellada de ómnibus, ahí le dije a mi padre, bueno, mira, yo en las oficinas me gusta salir a la calle y voy a cumplir lo que yo quería hacer. Era manejar un ómnibus. Que era manejar el ómnus. Y ahí empecé a manejar el ómnibus. En la línea ahí nuestra empecé a manejar el 724, que los recorridos que hacía es 169 por General Flores, va Instrucciones, iba a Toledo Chico, 174, Colón, Punta Carreta. ¿Y se disfruta? Sí, se disfruta, sí. Cuando uno hace lo que le gusta, cuando uno de alguna manera disfruta de esa actividad sin lugar a duda. Y yo creo que en un balance rápido, con una frase en mi vida, yo soy tremendamente agradecido por muchas cosas, pero fundamentalmente porque hasta ahora hice lo que me gustaba hacer. Y el viejo siempre presente allí, ¿no? Y el viejo siempre presente dando los consejos y esos mandatos de, mira, acá vale todo, pero la palabra está por encima de todo. El día que no te tengan confianza, el día que vos digas algo y que tu palabra no se cumpla, ese día vas a empezar a tener problemas. Ahí está. Si uno es joven, como todo, a los 17, 18, 19, 20 años, dice, si no te gusta y estás desconforme o hacer una cosa, bueno, tenés que ir a trabajar a otro lado. Escucha, acá es para trabajar seriamente, correctamente. Y bueno, y ahí fui generando distintas situaciones hasta que un día me encontré dentro de su propia lista, porque él había sido fundador de una lista política
para llegar al directorio se necesita que los socios. Kutza, yo lo he dicho muchas veces, hay gente que piensa que es de 3 o 4. En Kutza hay 4.000 y pico de propietarios. Entonces, ahí nombran un directorio, lo votan. Y bueno, y un día entendieron los que estaban que había que empezar a renovar. Y de aquellos directores que todos tenían que tener de 60 y pico para arriba, los que yo conocía, por ahí aparecimos nosotros en una cuestión muy sorpresiva. ¿Por qué sorpresiva? Y porque yo estaba trabajando en el ómnibus y no estaba pensando que podía ser. Que capaz que en algún momento sí, pero no a los 32 años. Claro. Le tomó por sorpresa entonces. Totalmente. Y ahí se quedó 25 años hasta el día de hoy. Totalmente. ¿No? Lo único que le pedí cuando me llamaron por teléfono es en ese momento decirle, bueno, yo no tengo problema, pero para contestar tengo que llamar a mi padre, ¿no? ¿Y tu papá qué te dijo? ¿Te acordás en ese momento? Hacé lo que vos quieras hacer, que yo te voy a apoyar. Ahora, ¿cuánto contagia la filosofía del inmigrante que llega, con el esfuerzo que llegaban en aquel entonces, ¿no? El sentido de la cultura del trabajo? A mí no me gusta la palabra sacrificio porque creo que sí. Bueno, capaz que hay que sacrificarse, pero no necesariamente hay que pasar por el sacrificio para lograr conquistas en la vida, ¿no? Pero sin embargo, aquellos que llegaron, como tus padres, muchísimo enseña. Venían en esa situación. Que hay que trabajar eso es lo primero, ¿no? Que trabajar, la cultura del trabajo. Segundo, que no es menos importante, yo creo que es casi tan importante o más que hacerlo, valorar cada una de las pequeñas cosas que vas logrando con ese trabajo, con ese esfuerzo, con ese sacrificio en el buen sentido de la palabra, con ese orden que había en la casa, con ese acompañamiento de mi madre, por ejemplo, ordenando las cosas. Era normal en ese momento que si uno quería terminar el mes ahorrando algo, tratando de tener algo, por ejemplo, que se tomara una Coca-Cola una vez a la semana, y era de litro, no era botella de 3 litros. Y rendía, y era una vez, y rendía porque había que esperar y tomar después que comías. Es verdad. Para tomar. Pero esas cosas son enseñanzas que en definitiva no son sacrificios, al final fue parte de la formación de uno, de ver de que se seguían juntando aquellos españoles. Yo llegué a entender por qué hacían algún tipo de actividades juntos, después de muchos años que llegué a España, porque además son del campo, y del campo profundo, no son de la ciudad. Entonces yo decía, ¿por qué cuando viene la época de marzo, abril de hacer el vino, por ejemplo, se juntan 20 familias en esta casa, 20 familias en la otra? Entonces se hacía todo rápidamente, todo bien, pero cada actividad de esas era como una fiesta. ¿Por qué cuando se hacían, se hacían tomates en conserva? Bueno, cada una de las actividades que había actividades como para que casi todos los meses existía que se juntaban. Digo, ¿por qué? Claro, porque allá en el campo todos iban a trabajar a las casas de todos. O sea, ese es un sistema cooperativo impresionante. Claro, del que seguramente aprendiste, que te quedó como legado y es el que seguramente intentás traspasar también a tus hijos. Sí. ¿Tus hijos, alguno está vinculado también al transporte o rompieron para otros? Bueno, cada uno ha rumbeado. Tengo uno que está vinculado a Kutza, a toda la parte social, vamos a decir, que agarró Chaveta y otros. Recién hablabas de tu mamá, ¿no? Que tenía el rol que le ocupaba generacionalmente y en esas épocas del mundo, pero sin embargo la mujer ahora tiene otros desafíos y está en otro lugar. Y hoy justo estamos hablando de las mujeres en la ciencia y todas las desigualdades que se presentan. ¿Cuántas choferas tiene Kutza? Bueno, en total hoy entre choferes cobradores,
entre algunas guardas que todavía quedan, y después dentro de la administración y dentro de todo hay 1000 mujeres. O sea, hoy casi el 25% de la plantilla de CUTSA hay mujeres. Hemos tenido mujeres gerentas de la planta industrial, hemos tenido mujeres gerentas de recursos humanos. ¿Y se nota una brecha salarial en CUTSA o gana lo mismo una mujer que un hombre? No, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Tampoco quiero decir que en muchos casos, o sea, y es lo mismo también en la función. Hay hombres que desarrollan la función mejor, otros no tanto, y hay mujeres que la desarrollan mejor y otras no tanto. Ahora, hablar en CUTSA de esto, decirlo, hoy parece, bueno, parece que está bastante bien, pero era muy difícil hace pocos años. O sea, no hace muchos años entró la primera mujer en CUTSA de guarda, y ahí empezó a... Cuando yo trabajé en la administración, cuando yo tenía 18 años, recién entraba 1 o 2 mujeres en la administración. O sea, parece que los trabajos, ni hablar de chofer y de conductoras cobradoras. Al principio teníamos los registros de los choques y del relacionamiento con la gente. Y la verdad, no es pero era mejor. O sea, tenía muy buenos registros en todo aspecto. Juan, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido lindo conocer más de la trastienda de su vida, ¿no? Porque uno siempre lo tiene allí en los noticieros hablando de la pandemia, del transporte, en definitiva, de formación. los subsidios. Bueno. En definitiva es la formación. Yo me siento transportista de chico. Y por último decirle que todos, pasajeros, personal, todos, nos sigamos cuidando y usemos en el transporte público el tapaboca. Gracias. Muchas gracias.